Los bendiga, ¿cómo andan? Otro sábado más en Palabras Cristianas Dar en el Blanco. Es un privilegio poder dar otra palabra de Dios, poder entender un poquito más su palabra, su enseñanza, poder atesorar nuestro corazón, que la palabra nos pueda examinar y podamos corregir nuestra vida a través de su palabra. Así que le damos gracias a Dios por eso, gracias a Dios por todo lo que hace, principalmente en mi vida, en la vida de mi familia, de mis hijos, de mi madre, de mi padre, en la vida de mis hermanos y hermanas en Cristo, en la vida de mis pastores. Debemos ser agradecidos por lo que tenemos, porque es según su palabra lo que dice, que nosotros nos tenemos que preocupar de buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo que Dios nos dará será por añadidura. Así que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Así que debemos ser principalmente agradecidos con Dios y con la gente o los hermanos y los pastores que nos edifican y nos ayudan a crecer en el camino del Evangelio, a ser mejores personas. Hoy voy a hablar de algo que he venido escuchando mucho estos tiempos que es del amor de Dios. Y yo, desde mi humilde opinión, tengo una vista que se torció esa palabra, ese amor de Dios que Él nos da, que Él nos tiene, se fue torciendo para comodidad de las personas, ¿no? Muchos pastores enseguida te dicen la frase que Dios te ama como sos o como tú eres, y en realidad es más para hacerte creer que Dios te ama como sos, y en realidad Dios no nos ama como somos. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Espero que la palabra sea de bendición. Vamos a cantar una alabanza que hoy mi pastora puso en el grupo, y la verdad que me gustó mucho. Y tiene que ver un poco con esto, ¿no? Porque si en realidad nosotros creemos que Dios nos ama, nosotros debemos cambiar, no tenemos que volver atrás, como dice la alabanza. Porque Dios es fiel a su palabra, no a nosotros. Porque nosotros somos imperfectos, somos pecadores, y Dios no es fiel a nosotros. Dios es fiel a su palabra. Entonces, si nosotros buscamos transformar nuestra vida a sus enseñanzas, ahí es donde Dios es fiel, porque nosotros cambiamos nuestra vida a su palabra. Y Dios es fiel a su palabra. Entonces ahí uno, digamos, puede decir que Dios es fiel a nosotros. Pero es porque nosotros lo seguimos a Él. Seguimos sus enseñanzas. No sé si soy claro. Así que vamos a cantar una alabanza, vamos a hacer una oración y vamos a empezar con el devocional. Yo lo titulé, este devocional, ¿Amor de Dios o amor de hombre? Así lo titulé. Así que espero que sea de bendición la palabra y que podamos atesorarla en nuestro corazón. Así que vamos a cantar una alabanza y hacemos una oración y empezamos con el devocional. Enamóranos tú, Jesús, y fiel amigo. Enamóranos de ti. Mi fiel amigo
dulce caminar. Llévame contigo, no quiero volver atrás. Quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. Volver atrás. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Llévame contigo, no quiero volver atrás. Quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Solo en ti, Señor, quiero estar. Solo en tu presencia. Solo contigo queremos estar, Señor Jesús. Amén. Levanta tus manos y deja que Él te ministre. Quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. Quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Volver atrás. Haz una oración ahí en tu lugar, dile: Señor, yo quiero permanecer Gloria solo a en ti. Dios.
presencia nunca se aparte, Señor, de mí. Derrama tu Espíritu, Señor, sobre nosotros. Amén, Señor. Mi Dios, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Heme aquí, Señor Jesús. Mi amigo Jesús, tú eres mi fiel amigo. Sí, Señor. Hermosa alabanza para cantarla, y para mantener lo que, o hacer, ¿no?, lo que dice la alabanza de no volver atrás. Si queremos que Jesús sea nuestro fiel amigo, no tenemos que volver atrás. Y ese es un poco lo que uno tiene que tratar de hacer cada día que busca de Dios, no volver atrás, no volver atrás. Transformar nuestra vida cada día para ser mejores. Y eso es un poco lo que Jesús enseña, y a lo que vino Jesús, a cambiar nuestra vida para ser mejores. Y voy a hacer una oración, porque si no enseguida me engancho enseguida con el devocional y a veces se me pasa. Señor, te damos gracias por este día, por las bendiciones, por todo lo que tú nos das. Señor, que esta palabra sea de bendición, que a través de tu Espíritu Santo estés obrando, Señor, con esta palabra, que la podamos atesorar en nuestro corazón, que podamos corregir nuestra vida con tu palabra, y que tu palabra sea la que transforme, Señor, esas vidas, esas almas que necesitan de ti, que buscan de ti, Señor, y no encuentran a veces el camino, la luz. Por eso te pido, Señor, que esta palabra sea de bendición y que pueda transformar esa vida a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús te bendecimos, te ensalzamos, te acorazamos, te damos la gloria a ti y la honra a ti, porque tú eres el único digno y el único fiel, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, como les dije, este devocional lo titulé Amor de Dios o Amor de Hombre. Y en estos días he escuchado esta frase que se dice muy a menudo entre los cristianos: Dios solo ve tu corazón y Dios te ama como sos. Y viendo enseñanzas sobre la palabra y escuchando a mi pastor, uno va entendiendo mejor la palabra. Y Dios es un Dios de amor. Muchos hacen esta pregunta: no, pero si Dios es un Dios de amor. Sí, Dios es un Dios de amor, sí que lo es. Pero Dios amó realmente a uno solo, a su Hijo Jesús, porque era sin mancha Jesús, un hombre que no conoció el pecado, un hombre puro, limpio. Y a él fue el único que Dios amó. Ese es el amor, que si nosotros queremos tener ese amor, debemos ser como Cristo, debemos ser como Jesús, debemos atesorar sus enseñanzas, tratar de poder hacer el esfuerzo de vivir sus enseñanzas. Y muchos confunden ese amor con un amor permisivo. Cuando leemos la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Y en este versículo encontramos dos frases clave según mi punto de vista. Dice el versículo: para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y si le preguntamos a cualquier persona por la calle, nos puede decir que cree en Jesús, pero está perdido, porque no congrega, no aceptó a Dios en su corazón, porque no profesa la fe, porque no atesora en su corazón sus enseñanzas, porque sigue en sus delitos y pecados,
porque miran más las cosas del mundo que a Jesús. Hay muchos dicen creer en Dios o en Jesús o en Cristo, pero viven su vida normal, su vida común. Entonces, Dios amó al mundo y entregó a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y así vamos a tener vida eterna. Entonces, ¿crees que Dios ama a este tipo de personas? ¿Crees que Dios ama a las personas que no profesan la fe? ¿A las personas que no se congregan? ¿A las personas que miran más las cosas del mundo que a Jesús? Yo no lo creo. Es triste la realidad que se está viviendo entre supuestos cristianos, pensando que por el simple hecho de escuchar que Dios te ama como sos, ya sos salvo. Y a mí me quedó una frase de Sujel Michelén cuando escuché una enseñanza. Sujel Michelén dice, Dios no nos ama como somos, sino a pesar de lo que somos. Y es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Y mi pastor Darío, en el último estudio bíblico, nos hizo esta pregunta. ¿A qué vino Jesús? ¿Para qué Dios? La pregunta puntual es la que nos hizo el pastor. ¿Para qué vino Jesús a este mundo? Entonces, ¿para qué Dios se hizo hombre a través de su Hijo? ¿Para aceptarte como sos? A veces hablo con mi mamá sobre estos temas y yo le decía que Dios ama al que va a la cruz, que Dios ama al que transforma su vida, que Dios ama al que se esfuerza por nacer en su espíritu, que Dios ama al que se niega a sí mismo, que Dios ama al que carga su cruz. Ese es al que Dios ama, porque esa persona cree y no se pierde, y es esa persona la que va a tener vida eterna. Por eso muchos confunden cuando te dicen, Dios aborrece el pecado y no al pecador. Mira lo que dice su palabra en el Salmo 5, versículos 4 y 5. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos, versículo 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos, o sea, los pecadores no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad, aborreces a los que hacen pecado, a los que pecan. Dios aborrece tanto el pecado como el que peca. Entonces, ¿cree que podemos decir que Dios ama a todo el mundo? Si no, el Evangelio sería fácil. Ya Jesús murió en la cruz, pagó mis pecados, ya estoy limpio, ya soy bueno, soy santo, ya soy salvo. Cuando miramos la cruz, cuando buscamos a Dios, hay una exigencia de su parte, y es que nuestra manera de vivir cambie. A eso vino Jesús, a que cambiemos nuestra manera de vivir, a que miremos con sus ojos, a que, no sé si está bien dicho lo que voy a decir, sintamos, que podamos sentir con su corazón. Ya no somos ese pecador que se deleita en el pecado, porque su palabra nos confronta, nos hace poner mal, porque en la medida que somos llenos del Espíritu Santo, el mal no habita en nosotros. Por eso Pablo en su carta a los Romanos dice que el Espíritu Santo da testimonio de nuestro espíritu que somos sus hijos. Eso lo podemos leer en Romanos 8:16. Pero si vos, diciendo ser creyente, sigues en pecado, ¿qué crees que testimonio dará el Espíritu Santo? El amor de Dios es para cambiar a ese viejo hombre, a ese viejo ser. Si tú no cambias, Dios no te ama. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí,
todas son hechas nuevas. ¿Eres de Cristo? Sos nueva criatura. ¿Sigues viviendo en tu comodidad, en tu carnalidad? No puedes decir que sos cristiano. Porque el ir a un culto, el saber algunos versículos, el cantar alguna alabanza, el tener la Biblia en tu mesita de luz o llevarla a la iglesia cuando vas debajo del brazo, no te hace cristiano. No te hace cristiano. Porque vos podés ser como esos gente del mundo o los católicos que te dicen creen perdido. Y Dios dice en su versículo, Juan escribió en el Evangelio de Juan, en el versículo, en el capítulo 3, versículo 16, que Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para morir en la cruz, lo entregó, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice. Entonces hay muchos cristianos que a pesar de que se congregan, a pesar de que se bautizaron, a pesar de que supuestamente están sirviendo en la iglesia, están perdidos. Porque les enseñaron que Dios te ama como sos. Dios te acepta como sos y Dios te ama. No, Dios quiere que cambiemos nuestra vida. A eso vino Jesús, a cambiar nuestra vida. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice Pablo. Ya no vivimos nosotros. Ya no vivimos nosotros. Ya no vivimos nosotros. Más vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo hago en la carne, lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya no hago más las cosas que hacía antes, porque vivo para Dios, vivo según Cristo. Entonces ahí sí yo puedo decir que Dios me ama, porque yo creo en Cristo y no me pierdo, porque vivo para Cristo. Quiero aprender de Cristo, quiero atesorar sus enseñanzas, quiero andar como Él anduvo, quiero buscar la santidad. No me revuelco en el pecado porque me lo aborrezco el pecado. Entonces puedo decir que Dios me ama. Y dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si dices ser cristiano y no transformas tu vida, en vano murió Jesús por ti. Y menos creer que Dios te ama. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? Por dejarse llevar por sus gustos, por sus sentimientos, por lo que quería vivir, se convirtió en una estatua de sal. Y Jesús dijo en Lucas 17:33, todo aquel que procure salvar su vida, la perderá, y todo aquel que la pierda, la salvará. Y Marcos lo dice de otra manera, en Marcos 8:35, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida, por causa de mí, dijo Jesús, y del Evangelio, de su palabra, de sus enseñanzas, la salvará, dijo Jesús. ¿Quieres sentir ese amor que Dios tiene para sus hijos? Deja que la palabra te transforme, deja que la palabra te quebrante, deja que sus manos moldeen tu vida como ese alfarero moldea su vasija para que sea perfecta. Muchos están predicando como si la gracia de Dios nunca se va a acabar y no se dan cuenta que estamos en tiempos difíciles. ¿Estás observando lo que está pasando en el mundo? Todo lo que está pasando. Ayer me llegó algo, una hermana puso en su estado, en realidad lo tendría que chequear, pero a mí me dolió mucho, porque puso, es algo que se ve circulando en las redes, porque era vio cuando uno
hace una captura de pantalla o lo copia y lo pega. Decía que en África se está permitiendo la, digamos, ¿cómo es que se dice? Tiene un nombre cuando se engañan entre las parejas. Ahora no me acuerdo como la palabra justa. Pero que se está permitiendo eso. Que ya no es más, o sea, si tu esposo o tu esposa te engaña, no hace falta, no te puede divorciar, está permitido. Después decía que en Estados Unidos, aquellos países que no aceptan el matrimonio igualitario no pueden tener relaciones con ese país, o sea, relaciones comerciales y todas esas cosas. Y después salió que en Alemania salió una ley que se permiten casar entre hermanos, se te permiten casar entre padre e hija, entre madre e hijo. Si en realidad esas cosas están sucediendo, tenemos que tomar conciencia que los tiempos finales están cada día más cerca. También he escuchado que en Francia se está aprobando o está ahí por aprobarse la ley de pedofilia, o sea que una persona mayor puede tener relaciones con un menor y no será condenado. En algunos estados de Estados Unidos también se está aprobando eso. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué mundo estamos viviendo? Cosas aberrantes están viniendo. Y muchos están predicando un evangelio distinto. Muchos están adulterando el evangelio, haciéndole creer a las personas que Dios te ama como sos, que vos podés seguir pecando, total Dios te ama. Que Dios no mira los pequeños pecados. Y no es así, hermano. No es así. El mundo está convulsionado. El mundo está haciendo cosas aberrantes. Y la gente no se da cuenta. Y más, me entristece que muchos pastores están predicando otra cosa, otro evangelio. La gracia de Dios algún día se acabará y dará paso a su ira cuando estemos en la gran tribulación. Y ahí será demasiado tarde. Este es el tiempo para arrepentirnos. Este es el tiempo para esforzarnos para cambiar nuestras vidas. Este es el tiempo de no adaptarse, de no apartarse de Dios y de sus enseñanzas. Este es el tiempo de ser hacedores de su palabra y no tan solo oidores. Hoy hay más oidores que hacedores de la palabra. Y sabemos que esos oidores están por ese camino espacioso. Y ese camino espacioso, la palabra dice que te lleva a la perdición. Te lleva al infierno ese camino espacioso. Ya no se predica más del infierno, no se predica más de la santidad, no se predica más del temor de Dios, no se predica más de la obediencia a su palabra. Ya no se predica más de esas cosas. Solo se predica que prosperidad o que el amor de Dios, Dios te ama como sos. Dios no nos ama como somos. Dios envió a su Hijo Jesús a transformar nuestra vida, a cambiar nuestra vida. Si no, de otra manera no vamos a tener vida eterna si no cambiamos nuestra vida. Estudiar y meditar en la palabra nos acerca más a Dios, nos hace conocer más de su amor y nos aleja de los falsos maestros y del pecado. Debemos dejar que su palabra sea esa espada de dos filos que penetra hasta nuestra alma, porque es la única manera que vamos a poder dejar nuestras vidas en sus manos y seamos cambiados, seamos transformados. Juan dice que debemos andar como Él anduvo. Y cuando uno se remite a esa palabra o lee esa palabra, muchos dicen, no vas a... sos un exagerado, ¿qué tenés que andar? Como anduvo Jesús con sandalias, durmiendo en el piso. No.
Atesorar sus enseñanzas es ser reflejo de Jesús, es mostrar la paz, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, el amor, los frutos del Espíritu. Eso es andar como Él anduvo. Jesús dijo: sed santos, porque yo soy santo. Y la carta en Hebreo dice que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, si a mí me están predicando otro evangelio, no me están llevando a ser santo, no me están llevando a andar como Él anduvo, ¿qué evangelio estoy escuchando? Solo el amor de Dios nos salva. Solo el amor de Dios no nos hace ser buenos. Si no transformamos nuestra vida, si no cambiamos nuestra vida, solo el amor de Dios no hace nada en nosotros. Porque el amor de Dios no nos confronta. La palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios nos hace ver que estamos equivocados. Pablo dijo que por la ley él se dio cuenta de que estaba en pecado. Por eso Jesús dice que Él no vino a abrogar la ley, sino que la vino a hacer cumplir. Y el cumplir la ley te confronta con el pecado, te hace ver el error, te hace ver que estás equivocado. Y eso te lleva a andar como Él anduvo, a no apartarte de la ley, a atesorar sus enseñanzas, a corregir tu vida. A eso vino Jesús. Y estas dos consignas no las vamos a poder cumplir si no buscamos si solo buscamos nuestras necesidades, nuestras comodidades en las iglesias y no buscamos a Dios. Tenemos que buscar a Dios para que transforme nuestra vida. Tenemos que dejar que la palabra nos confronte, que la palabra nos quebrante, que la palabra nos corrija, porque es la única manera de llegar a conocer el amor de Dios. Debemos conocer el amor de Dios que nos corrige, que nos quebranta, que nos restaura. Y no el amor superficial que te hace creer que todo te va a ir súper bien. Hoy en día te enseñan que todo te va a ir bien, que todo te va a ir bárbaro, que sos un campeón, que todo es más por tu esfuerzo que por la ayuda de Dios. Nosotros nos tenemos que esforzar en aprender su palabra para que Dios obre en nuestras vidas y nos bendiga con sus bendiciones. Es de la única manera que vamos a poder transformar nuestra vida, cambiar, conocerlo más a Dios, conocer más de sus enseñanzas. Cuando dejamos que la palabra transforme nuestra alma. No hay otra verdad que no sea sus enseñanzas. Este es el manual de vida que nos dejaron los discípulos, que nos dejó Jesús, que nos dejó Dios. Y sobre este manual de vida tenemos que acercar nuestra vida para corregirla, para poder cambiar, para poder ver las cosas de otra manera, para poder ver. Yo siempre digo que, en mis oraciones digo que me ayude a ver con sus ojos y a sentir con su corazón, porque es la única manera que los frutos del Espíritu se pueden ver reflejados en nosotros. Si nosotros seguimos mirando con nuestros ojos y seguimos sintiendo con nuestro corazón, nos alejamos del camino, nos perdemos.
Y yo puedo creer en Cristo, pero estoy perdido, porque hago lo que yo quiero, siento lo que yo quiero. Y Él dice que debemos creer en Él para no perdernos. Es la única manera de tener vida eterna. Ese es mi miedo, ese de hacer las cosas mal. Y si el día de mañana tengo que partir, mi miedo es que no me reciba. Entonces tengo que hacer las cosas que le agradan a Dios para poder tener esa certeza de que yo me esforcé para hacer las cosas bien, me esforcé para atesorar su palabra, me esforcé para poder ser reflejo de Jesús. Y para cuando esté en su presencia, Él pueda decir, pueda abrir su puerta y pueda decir, entra al reino de los cielos. Porque vi tu esfuerzo, porque vi tu cambio. Creo que eso también tiene que ser algo que nos tenemos que tener en la mente. Porque nosotros no sabemos cuándo vamos a partir. Yo siempre digo, si el día de mañana te morís, ¿estás seguro que te vas al cielo? ¿Estás seguro que Dios te va a recibir? ¿O que te va a decir, esta no es tu puerta es aquella, la del infierno? Ahí ya no habrá arrepentimiento, ahí ya no habrá... Es la vida eterna que vamos a pasar con Dios o en el fuego. Espero que la palabra sea de bendición, una reflexión cortita sobre entender, por lo menos desde mi humildad y desde mi punto de vista, que el amor de Dios solo nos salva. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para transformar nuestra vida. Porque no lo digo yo, lo dice su palabra en ese Salmo 5, que los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen inequidad. Y a veces, creer que vamos a la iglesia y hacemos otras cosas, las cosas que a nosotros nos agradan, pero sabemos que a Dios no le agradan y las hacemos igual, somos esos insensatos. Y Dios aborrece la iniquidad. Dios aborrece al pecado como al pecador. Espero que la palabra sea de bendición, que podamos atesorarla en nuestra vida, que podamos corregirla, que pueda transformarnos, que nos examinemos con la palabra y ver qué es lo que tenemos que corregir cada día, porque los tiempos se acortan, los tiempos se achican y yo creo que Cristo va a venir pronto. Con todo lo que está pasando en el mundo, Cristo va a venir pronto. Así que espero que sea de bendición la palabra y que podamos atesorarla en nuestro corazón, en nuestra alma. Y voy a cerrar con las palabras de Spurgeon, que dicen así: busca ese evangelio que rasga y rompe y corta y hace tajos y hasta mata, porque ese es el evangelio que te hace vivir otra vez. Es ese evangelio que te transforma tu vida, ese evangelio que te hace caminar con Cristo, ese evangelio que te hace cambiar. Como dice la palabra en Corintios, en 2 de Corintios, nueva criatura somos. Ese es el evangelio, el que te hace hacer una nueva criatura. Busca ese evangelio. Nosotros no tenemos la transformación que tuvieron los discípulos, porque los discípulos, Jesús pasaba y los transformaba en el momento.
Y a mucha gente transformó en el momento. Le cambió su vida. Como a Zaqueo, como a la mujer que tuvo 12 años, flujo de sangre. Los transformó en el momento. A nosotros nos cuesta día a día. Por eso Él nos enseña que debemos cargar la cruz día a día. Debemos luchar día a día para que ese evangelio nos transforme, para que ese evangelio nos rompa, nos rasga y hasta nos mate ese viejo hombre. Y dice que una vez que lo hayas encontrado, préstale toda tu atención. Meditemos en la palabra, estudiemos la palabra. Juntémonos con hermanos que nos edifican, que nos hacen crecer en el espíritu. Déjalo entrar, dice, hasta lo más profundo de tu ser. Como digo siempre, como esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de tu alma. Así como la lluvia es absorbida por el suelo, así, ruégale al Señor. Y siempre recalco, o casi siempre, no le decretes, no le declares, no le exijas. Ruégale, suplícale, clámale al Señor que su evangelio, que su palabra, que su enseñanza sea absorbida por tu alma. Porque como digo siempre, no es tu casa la que va a venir a buscar Dios, no es tu ropa ni tus joyas, no es tu auto, es tu alma. Y el evangelio es para salvar tu alma, para los tiempos postreros, para los tiempos que han de venir. Y muchos se quieren salvar ahora, quieren disfrutar la vida ahora. Y esta en realidad es una vida de sufrimiento. Así que espero que la palabra sea de bendición, que podamos corregir nuestra vida. Le doy gracias ahí a mi mamá, que está ahí siempre, mi tía Norma. Está la hermana Ángela de Corrientes. Dios te bendiga. Saludo allá a tu familia, grandemente. Dios los bendiga. Que Dios bendiga a mis hermanos y hermanas de la congregación. Que Dios bendiga a mis pastores, Darío, Carolina, al pastor Jefferson, que Dios lo guarde. Que Dios lo cuide a él, a su familia. Y que podamos cada día avanzar, como dice la palabra. Seguir en la carrera para obtener esa corona de justicia que Dios tiene para nosotros. Pero debemos avanzar, debemos seguir, no bajar los brazos, pero siempre atesorando sus enseñanzas, siempre meditando en ellas, siempre dejando que la palabra nos transforme y nos cambie, porque ahí donde vemos el amor de Dios, cuando transforma nuestra vida. Que todo sea de bendición, que tengamos una semana bendecida, una semana en victoria, una semana que podamos tener una buena jornada de trabajo y, como dice su palabra, teniendo la certeza de que si dejamos que la palabra transforme nuestra vida, la palabra dice que las bendiciones nos alcanzarán. Y de eso estoy seguro, que las bendiciones nos alcanzarán. Pero yo tengo que transformar mi vida para que esas bendiciones me alcancen. Si yo no transformo mi vida a sus enseñanzas, me alejo de esas bendiciones y nunca me van a alcanzar. Porque les recuerdo que el enemigo, que conoce a Dios y conoce lo que nosotros deseamos, también te va a dar, haciéndote creer que son bendiciones de Dios y no son de Dios. Cuando no tenemos enseñanza, cuando no tenemos estudio de la palabra, cuando no atesoramos esa enseñanza, no tenemos sabiduría y no tenemos discernimiento. Y creemos que todo lo que recibimos es de Dios y a veces no es de Dios. El estudiar, el meditar,
El dejar que la palabra nos transforme nos hace tener esa sabiduría y ese discernimiento de saber de qué es de Dios y lo que no es de Dios. Espero que la palabra sea de bendición. Espero que podamos corregir nuestra vida cada día y podamos ser mejores personas. Porque a eso vino Dios, Jesús, a que seamos mejores personas. Dios los bendiga. Nos vemos el sábado que viene en Palabras Cristianas, Dar en el Blanco, sábados 18 horas. Dios los guarde, Dios los bendiga y Dios prospere su alma. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos. Bendiciones.